En este video te voy a compartir un nuevo emulador de Android para que tú puedas descargar Free Fire en tu PC. Si quieres conocer todas las novedades de este nuevo emulador, quédate en este video porque ya vamos a comenzar. ¿Qué tal, gente de YouTube? En este video, como te dije, te voy a compartir un nuevo emulador de Android y este emulador se llama Google Play Juegos. Sí, así como lo escuchaste, se llama Google Play Juegos y este emulador ha sido creado por el mismísimo Google. Este emulador está diseñado solamente para jugar. Aquí tú vas a encontrar un catálogo de juegos, es muy pequeño, pero no te preocupes, esta aplicación se encuentra en fase beta, por lo que tenemos una posibilidad muy grande de que más adelante puedan agregar más juegos, ya sea el COD Mobile o cualquier otro juego popular de Android. Así que, gente, vamos a ir directamente a Free Fire para ver todas las novedades que trae este emulador. Lo primero que debes de saber, y es lo más importante, es que este emulador ha optimizado totalmente Free Fire para que este sea compatible con nuestro teclado y con nuestro mouse. Ahora te voy a mencionar algunas ventajas y desventajas para que tú puedas decidir si probar o no probar este emulador. Lo primero, en el tema de los gráficos, tú vas a poder disfrutar de los mejores gráficos sin ningún tipo de problema. Tú puedes utilizar calidades gráficas como Full HD, HD o incluso calidades gráficas más abajo, por si tu computadora no puede ejecutar esas calidades gráficas. Para cambiar la calidad gráfica solamente debes de apretar la tecla Shift más Tab y aquí te va a aparecer las opciones del juego. Como puedes ver acá abajo nos dice resolución de pantalla. En este apartado nosotros podemos escoger la resolución de pantalla que a nosotros más nos guste. En este caso el máximo que a mí me aparece es en Full HD. Ahora pasemos con el tema de los controles. Los controles que trae este emulador son muy buenos. Como te había dicho antes, Google ha optimizado la versión de Free Fire para que sea totalmente compatible para PC. Para hacer eso ha creado un nuevo apartado que se llama teclado. Este apartado no lo vas a encontrar en ningún otro emulador, solamente lo vas a poder encontrar en el emulador Google Play Juegos. Aquí tú vas a poder ver todas las teclas que vas a utilizar al momento de jugar Free Fire. También las puedes personalizar, puedes darle un clic y presionar en la tecla que a ti más te guste. Aquí están todos los botones, no te puedes perder. Incluso nosotros tenemos teclas inteligentes. Lo que quiero decir es que normalmente cuando nosotros jugamos a un juego de PC, por ejemplo Fortnite, al momento de nosotros abrir el mapa con la tecla M, automáticamente nos aparece el puntero en nuestra pantalla para poder seleccionar el lugar en donde nosotros queremos caer. Cuando volvamos a apretar la tecla M, automáticamente se nos va a salir el mapa y también se nos va a ocultar el puntero. Todo esto lo puedes hacer con tan solo una tecla y no solamente con el mapa, sino que también lo puedes hacer con la mochila y también con otros ítems que se encuentran disponibles dentro del juego. También algo que deben de saber es que nosotros también podemos bloquear y desbloquear el mouse. Lo podemos hacer con la tecla Control. Esta opción de aquí siempre suelen venir en los emuladores de Android. Debes de saber qué teclas debes de utilizar para poder sacar el puntero, ya que va a haber algunas ocasiones en que vas a utilizar el puntero. Y bien, gente, estas serían todas las opciones destacadas que tiene este emulador. Las demás opciones van a ser similar a los otros emuladores de Android. Ahora sí, gente, vamos con las desventajas, ya que este emulador no es perfecto. La primera es el tema de la sensibilidad. Nosotros con este emulador de Google Play Juegos vamos a estar muy limitados al momento de personalizar la sensibilidad. Si ya has utilizado emuladores de Android, te habrás dado cuenta que todo el mundo personaliza la sensibilidad del Free Fire directamente desde el emulador. No lo hacemos dentro del juego, ya que el emulador nos permite configurar mucho mejor la sensibilidad. En este caso, el emulador Google Play Juego no nos permite hacer eso, por lo que estamos limitados a configurar la sensibilidad directamente en el juego. Otra desventaja que por el momento tiene este emulador es que al momento de lootear, tú solamente vas a poder utilizar una tecla. En este caso, la tecla por defecto para lootear es la tecla F, por lo que al momento de lootear se te va a hacer muy complicado. En Free Fire puedes lootear varios objetos. Si tú quieres lootear el objeto número 2, porque la tecla F selecciona el primer objeto que se encuentre en la parte izquierda. Si tú quieres lootear el primer objeto que se encuentra en la parte derecha, no lo vas a hacer porque no te va a permitir hacerlo. Y es aquí en donde tú debes de utilizar el puntero. Por eso anteriormente te había dicho que debes de aprender cuál es la tecla para desbloquear y bloquear el puntero. Otro problemilla que tenemos es al momento de hacer el sprint.
Normalmente cuando utilizamos emuladores como BioStand, Player o cualquier otro emulador, tú puedes hacer el sprint automático con tan solo presionar una tecla. En este emulador Google Play Juegos no lo vas a poder hacer así, debes de mantener la tecla presionada para poder hacer el sprint. Si sueltas la tecla, automáticamente te vas a detener. Esto de aquí en combate es mortal porque si te quedas quieto, automáticamente te van a dar todos los tiros a la cabeza. Así que espero que en futuras actualizaciones logren mejorar esto. Y bien gente, si te ha llamado la atención este emulador y lo quieres descargar, te voy a dejar enlaces de descarga en la descripción de este video para que vayas a obtenerlo. Este emulador es totalmente gratuito, pero en este video lamentablemente no te voy a enseñar cómo instalarlo porque si no se me va a hacer muy largo este video. Así que también te voy a dejar un video tutorial en donde te enseño a cómo lo puedes instalar en tu computadora. Te recomiendo que vayas a ver ese video porque ahí te explico cuáles son los requisitos que necesita este emulador y también te enseño a activar algunas cosas en Windows para que el emulador funcione sin ningún tipo de problema. Una vez que tú instales el emulador, lo siguiente es descargar el Free Fire. Para eso tienes que seguir los siguientes pasos. Primero vamos a salir por completo del emulador. Para eso te puedes venir a los iconos ocultos que se encuentran en segundo plano. Le puedes dar un clic derecho y le das en donde dice salir. Esperas un momento hasta que se salga por completo. El segundo paso es descargar una VPN. Si tú ya tienes una VPN, la puedes utilizar sin ningún tipo de problema, con tal que te conecte a IP o servidores de Estados Unidos, Asia o Europa. Porque en los países de LATAM no se encuentra disponible aún el Free Fire. Así que tú te vas a conectar a tu VPN. Si no tienes una, te puedes descargar esta VPN. Es totalmente gratuita y se encuentra disponible en la Microsoft Store. Esa es la VPN que yo voy a utilizar. Me voy a conectar a un servidor de Estados Unidos. Como puedes ver, ya me acabé de conectar. Ahora lo que debemos de hacer es volver a abrir la Google Play Juegos. Y ya una vez que tú estés dentro de la Google Play Juegos, te vas aquí a donde dice explorar y vas a buscar el Free Fire. Incluso aquí ya te sale Free Fire, tú solamente entras, le das en el botón de jugar. Y bien mi gente, en conclusión, si tú quieres utilizar este emulador, lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Si quieres jugar Free Fire, lo puedes hacer también sin ningún tipo de problema porque no te van a banear. Literalmente no vas a tener ningún tipo de problema. Como pudiste ver en el transcurso del video, he estado utilizando mi cuenta principal porque aquí con este emulador nunca me va a banear. Así que lo puedes usar sin ningún tipo de problema. Y bien mi gente, hasta aquí dejo este video por hoy. Yo me despido, pero acá te voy a dejar un video que te puede interesar, en donde tú puedes descubrir cuál es el mejor emulador de Android para PC.